Bienvenidos, esto es Los Pasos del Mesías, un tiempo de charla. Vamos a estar aquí comentando entre amigos la vida de un personaje que no te va a dejar indiferente, la vida de Jesús. Hemos traído al plató a nuestros amigos Débora, hola, Priscila, Alex, bienvenidos. Bien, pues este episodio nos habla claramente del poder y la autoridad de Jesús, de la figura de Jesús, el Mesías. Para nosotros el Mesías, por lo menos para mí, y que no dejaba indiferente a nadie, ¿verdad? Ya en la forma de caminar, la forma de andar, de hablar y de comportarse no era nada de lo que estaban acostumbrados en aquella época, ¿verdad? Y producía tanto revuelo a su alrededor que tenía que incluso esconderse y huirse, ¿no? Huir, ¿no? Dice que tomó el barco y salió un poco huyendo de esa... y se quedó dormido en medio de una tormenta. ¿Cómo es posible esto? Yo hace un tiempo estuve reflexionando sobre esta historia justamente y me llegó un pensamiento así un poco curioso y era como, claro, yo veía a Jesús como la figura de, claro, Jesús podía dormir porque su fe estaba muy despierta, es Jesús, pero veía un poco como, claro, los discípulos estaban despiertos, pero en el sentido despierta su preocupación, su angustia, su ansiedad, nos vamos a hundir, nos vamos a morir, esto se viene a pique, pero claro, porque su fe era la que estaba dormida. Entonces creo que muchas veces nos pasa eso, que cuando nuestra fe está dormida, lo que está despierto es la ansiedad, la preocupación, y creo que hoy en día nos pasa mucho eso, que cuando la fe por ahí está como un poco a menos bajo cero, lo que está despierto es eso, el intentar salir a flote, pero con nuestra fuerza, ¿no? Intentar salvarnos aquí, y creo que es un poco lo que le pasó a los discípulos. Estaban demasiado atentos a lo natural, ¿no? A lo circunstancial y no tanto a lo espiritual, ¿no? Una vez escuché una frase al respecto que me gusta mucho, que dice que Dios te da autoridad en aquellas tormentas en las que puedes dormir, ¿no? Y es cierto que humanamente parece una locura y seguramente ellos estarían enfrentando un momento difícil, ¿no? Con esa tempestad, pero creo que Jesús dormía porque su fe estaba puesta en Dios y a veces hasta pienso que fue una oportunidad de probar, ¿no? También la fe de los discípulos y que ellos entendieran que mientras Jesús está en la barca, todo va a estar bien, ¿no? ¿La fe produce paz? ¿Crees que tener fe y poner nuestra confianza en el Señor nos hace estar más tranquilos, más seguros? Sí, sobre todo cuando lo practicas, ¿no? Me refiero que a veces la teoría es muy fácil, ¿no? Y todos como cristianos seguro que en algún momento hemos sentido como esa tormenta quizás era más grande de lo que esperábamos o que incluso hemos tratado de controlar con nuestras propias fuerzas, ¿no? Pero cuando realmente practicas la fe, ¿no? y te crees y vives lo que realmente crees, de que Jesús está conmigo, que mientras esté Él en la barca todo va a ir bien, pues entonces recibes esa paz, ¿no? Que dice la palabra que sobrepasa todo entendimiento, ¿no? Y yo creo que eso es una de las cosas que Jesús nos regala cuando le aceptamos, ¿no? Cuando tomamos la decisión de seguirle. Como decíamos, ¿no? Nadie nos asegura que no haya tormentas, las tormentas van a estar ahí, pero sí que sabiendo que Jesús está en la barca nos va a dar seguridad, ¿no? Porque ya no es nuestra seguridad de si sabemos manejar o no el barco o esa tormenta la podremos superar, sino que es cuestión de que Jesús controle esa situación y eso es lo que nos da paz. Pareciera que Jesús está ajeno, ¿no? A veces nos sentimos como que el Señor es ajeno a nuestra realidad, ¿no? Y está dormido y yo estoy aquí, que todo se me cae a pedazos, ¿no? Y venimos a sacudir a Jesús, ayúdame, Señor, y la desesperación, ¿no? Y el Señor nos mira diciendo, hombres de poca fe, ¿no? Venga, no aprendéis, ¿no? Yo creo que también con Pedro, cuando salió a andar sobre el agua, ¿no? Ese milagro, ¿no? No lo hemos visto en la película, pero la Biblia lo cuenta, ¿no? Entonces, esa falta de fe, ¿no? De confianza en el Señor. Decir, tranquilo que yo me ocupo, ¿no? Y eso es la fe, es una certeza, ¿no? Sí. No es una teoría. Y como a veces se nos puede olvidar, porque como has dicho tú, eran personas que andaban con Él y probablemente las 24 horas del día, y no era el primer milagro o la primera momento así sobrenatural que habrían visto, ¿no? Pero como a veces también incluso puede ser limitada nuestra fe, ¿no? O parece que tiene fecha de caducidad o a veces no tenemos memoria espiritual o no recordamos lo que Dios hizo una vez y por lo tanto Dios sigue siendo el mismo Dios y lo volverá a hacer. Pero nos pasa siempre, ¿no? Sí, a menudo. Todo el tiempo. Nosotros que hemos vivido tantas experiencias, ¿no? Con el Señor, cuando nos enfrentamos a un nuevo reto, lo viejo no nos sirve de... Nos satisface. Siempre queremos algo nuevo, ¿no? Sí, claro.
Una de las cosas que a Jesús le llamaban era comilón, glotón, andaba con pecadores, con prostitutas, era con publicanos, bueno, con recaudadores de impuestos, madre mía. Hoy en día que no te vean con uno, ¿no? Sí. Entonces... Con Hacienda. Claro, sí, claro. Y Jesús mismo decía, bueno, vamos a ver, ¿quién tiene necesidad, ¿no?, de sanarse más que los enfermos, ¿no? Claro. Y yo le veo muy a gusto a Jesús con las personas más necesitadas, ¿no?, en todos los aspectos, ¿no? Y porque el que no necesita a Dios. Exacto. Dice que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes, ¿no? Y creo que Jesús se siente hoy en día incluso, yo como hijo de Dios me siento más a gusto con la gente humilde y sencilla que con los complejos, ¿no? Y, ¿cómo lo veis? Creo que es algo muy importante, que creo que fue una de las cosas que más trastocó, ¿no?, al momento, a la historia, a las mentalidades, porque precisamente me encantó esa escena en la que dice, ¿no?, la narración, que él aparece rodeado de pecadores y como hemos mencionado, ¿no?, puede crear una confusión, un conflicto, ¿no?, diciendo, no, pero solo los santos, ¿no?, la gente perfecta, ¿no? Y precisamente Jesús buscaba a los quebrantados, ¿no? Habla la palabra, a los quebrantados de corazón, a los que necesitaban un encuentro, y a lo que tú dices, ¿no? Realmente creo que nuestro corazón debe ser como el de Jesús para todos, ¿no? Era un corazón, Jesús era alguien que sabía estar con Caifás, ¿no?, con un fariseo, pero a la vez sabía estar con lo más despreciado de la sociedad, porque precisamente quería causar un impacto en esas vidas, ¿no? En las costumbres judías y en la Biblia, el partir el pan, tener comunión, compartir la comida, era algo íntimo, era casi una relación muy familiar, muy personal. Y claro, llegó al punto en el que los religiosos no compartían el pan con cualquiera. Jesús se alegraba de partir el pan, multiplicar el pan y los peces, de comer con todos, porque Él era el pan de vida, ¿no? Y constantemente decía, yo soy el pan de vida, ¿no? Entonces yo me comparto con todos, yo no voy a la élite, no soy una exclusividad de esta religión o de esta otra, yo soy el pan de vida para la humanidad, ¿no? ¿Qué imagen más perfecta de Jesús, ¿no? Sí, es que al final Jesús quería cercanía, ¿no? Y quería acercarse al hombre. Y necesitaba estar cerca de la necesidad, ¿no?, de todos. Como decía Débora, tanto se acercó a un joven rico, ¿no?, al que le dio la oportunidad, como a esta mujer que llevaba tanto tiempo enferma, ¿no?, por tantos años, y ahí vemos, ¿no?, cómo Jesús quiere acercarse al hombre, ¿no? Y yo creo que eso también nos habla de un Dios cercano, ¿no? Quizás nuestro concepto de Dios es un Dios lejano, un Dios que no conocemos, o un Dios que solo me mira, ¿no?, y me señala. Aquí vemos totalmente lo contrario, ¿no? Y creo que es lo que Dios trata de mostrarnos a través de Jesús, que Él es un Dios cercano, que quiere tener una relación con nosotros. Dice la palabra que Él vino a buscar lo que se había perdido, hemos leído que Él venía a los necesitados. El Evangelio es un Evangelio de salvación, no de condenación, ¿verdad? En ningún momento dice que Él vino a condenar, dice que Él vino a salvar. Por eso cuando dice, no, es que el Evangelio, Dios castiga, no, Dios te ha dado todas las oportunidades para que seas salvo y quiere rescatar a la oveja perdida, ¿no? Creo que esa es la esperanza, ¿no?, del mensaje de Jesús, que Él vino a salvar al que se había perdido, ¿no? Sí, hay una palabra que me gusta mucho, y es que la palabra de Dios lo menciona, que tenemos un ministerio de reconciliación. Y es total lo que vino a hacer Jesús, y lo veo como estuvimos tanto tiempo antes de llegar a Jesús, tanto tiempo lejos de Dios, y es como llega Jesús y lo que quiere justamente, que decía Pris y Débora, quiero estar cerca. Y ahora es como los religiosos no lo entienden, pero claro, o sea, no lo entienden porque ellos están viendo a través de sus reglas, sus formas, y esto es lo que yo haría, pero claro, es que han estado todo ese tiempo lejos de Dios. O sea, podía entrar al lugar santísimo una persona que se encargaba y pedir perdón por los pecados, matando animales, y era todo como con una distancia. Dios, uy, cuidado porque me acerco y me muero por acercarme, y ahora es como, estoy compartiendo el pan con ustedes. O sea, el Hijo de Dios aquí, presente, la tierra. Es lo que hacía Dios con Adán, ¿no? Exactamente. Iba de la mano. Exactamente. ¿no? Claro. Es lo que hace Dios con Abraham. Recuperar. Es lo que hace Dios con Moisés, con David. O sea, realmente desde el principio Dios dice, yo os deseo esto. Vosotros sois los que ponéis reglas, los que queréis construir un templo, los que queréis un rey. O sea, yo no tengo esa intención. No era ¿no? el plan. Sí. Quería una relación personal y de amistad de Dios con el hombre, ¿no? Recuperar eso, ¿no? Así es. Es increíble, ¿no? Que no, a veces el árbol no nos deja ver el bosque, ¿no? Y estamos tan centrados en lo inmediato que no vemos la foto panorámica de Jesús, de Dios, ¿no? Desde arriba. Sí. Has mencionado el milagro de la mujer con flujo de sangre. Entendamos el contexto histórico. Una mujer
en el periodo no podía acercarse a ningún varón, tocar a un varón. Por lo tanto, ella, con un flujo de sangre constante, era una mujer maldita, apartada, asocial. Por eso ella no se atrevió a tocar a Jesús, tocó los flecos del talit, tocó los tzitzit del talit de Jesús, y ella fue sana en ese instante, ¿no? Luego se avergonzó, porque claro, dice, oye, Jesús se da cuenta que le he tocado y sintió miedo porque ella era una mujer. Sí. Podía ser castigada por eso. Ella transgredió un poco las normas o forzó el límite de las normas para acercarse a Jesús, y Jesús, por supuesto, le mostró el amor y la compasión, ¿no? Y le dijo, no, tu fe te ha salvado, ¿no? Qué bueno, ¿no? Qué episodio tan precioso de no importa cómo vengas, cómo seas, aunque rojo fuera tu pecado, blanco quedará. O sea, habla de eso, ¿no? Realmente de la reconciliación que estás mencionando, Alex, de Dios con el hombre, y que no importa tu pasado, Él viene a hacer una nueva, a borrar y a comenzar de nuevo, ¿no? Sí. Yo creo que incluso Jesús era atraído por esos actos valientes, ¿no? Y de riesgo de quién, ¿no? Como quién me está tocando, ¿no? Y que provocaban un quiebre en la estructura, ¿no? En la sociedad. Y como comentabas y hemos estado hablando todo este tiempo, yo me imagino a Jesús hoy viniendo a mi casa a tomarse una pizza conmigo, ¿no? Y no tener que estar pensando, ay, tengo que ir a por el caviar, porque Él se adapta también, ¿no? Es como... Sí. Y me encanta eso de Jesús, que es un mensaje sencillo y simple, pero tremendamente poderoso, ¿no? Poderoso. Él refleja el poder, ¿no? Y la autoridad que tiene en todos los elementos, ¿no? Incluso cuando toca solo, o sea, solamente toca un poquito, ¿no? Dice, y ella fue totalmente sanada. A veces no pensamos como, o quizás gente que no conozca a Jesús o nunca haya tenido esta experiencia, ¿no? Piensa que tiene que ir a una iglesia y que para conocer a Jesús, pero a veces simplemente el acercarte un poquito te transforma, ¿no? Y eso es lo que finalmente te atrapa, ¿no? Y te hace tomar la decisión de seguir a Jesús, porque te das cuenta que simplemente acercándote un poco a Él te transforma, ¿no? Y que es real. Y yo creo que ese pasaje, ¿no? Esa acción de ella de wow, qué fuerte, ¿no? Todo lo que salía de Jesús era tan poderoso, ¿no? Y no poderoso en el concepto de soy superior, ¿no? Sino de vengo aquí a ofreceros lo que necesitáis, y si lo queréis, ahí lo tenéis. Ahí lo tenéis. Me viene el pasaje a la mente del centurión, ¿no? Que le dice a Jesús, di la palabra. Un hombre funcionaba como una jerarquía del ejército, que sabía lo que era Señor, sí Señor, y él decía, tú eres el que estás por encima y tú, lo que tú digas se hace. Di la palabra y será hecho, ¿no? Aquí igual, ¿no? El Señor da la palabra, hemos visto las imágenes de la tormenta, manda a callar con autoridad, ¿no? Y quizás tú decías antes, viendo el vídeo, que no nos imaginamos a un Jesús ahí dulcecito, y callaros chicos, no. O sea, aquí sacaba la voz de trueno, la unción de Dios, y se paró la tormenta, ¿no? Igualmente el centurión le dice, di la palabra, ¿no? Y esa autoridad que viene de Dios es la misma autoridad que nos quiere dar a nosotros, ¿no? Sí. Creo que eso es lo que el Señor dice al final, ¿no? Estos o mayores milagros haréis vosotros, ¿no? Sí. Yo creo que el amor de Dios, como se presenta con autoridad y poder, una de las cosas que me asombra y que me gustan de ese amor es que nos da la libertad para eso, para creer realmente que ese mismo poder, esa misma autoridad puede estar en nosotros. Así como creo que lo mencionaba Pris antes, le dio la oportunidad al joven rico de ser salvo, de seguirlo. Y el mismo amor le dio esa libertad y no lo aprovechó, bueno, está bien. Pero entonces como que es para ti, pero también es para todos. O sea, le doy la libertad de elegir. Ustedes pueden elegir si quieren esta autoridad y este poder y por fe creer o decir una palabra o tocar un mando. Entonces es como que nos da un abanico de posibilidades de cómo manifestar ese poder, esa autoridad, que su amor es así todo el tiempo. O sea, no es como, bueno, esta autoridad y este poder se los voy a dar a ustedes porque oran más y porque confían más. O sea, esa mujer con flujo de sangre, o sea, nada que ver. Pero sin embargo tuvo la valentía y yo creo que lo vio así, como vio esa oportunidad de decir, el amor de Dios me dio la libertad de poder acercarme, y cuando se dio cuenta, en vez de acusarme o decir, miren que esta mujer, o sea, todo lo contrario, ¿no? Entonces creo que el amor de Dios nos da la libertad de poder tener esa autoridad y poder. Qué bueno. Sí, dice que los violentos arrebatan el reino, ¿no? O sea, realmente podemos traer el reino de Dios y su justicia con esa iniciativa y esa fe, ¿no? Que trasciende todos los impedimentos, ¿no? Cuando tú tienes fe y crees, no hay nadie que te pueda convencer de lo contrario. Dice, mira, sí, los hechos me demuestran lo contrario. Las historias me demuestran lo contrario, pero es que mi fe es tan fuerte que no importa lo que me digas, que yo voy a contracorriente y eso al final te lleva fruto, ¿no? Es importante, ¿no?
tener esa confianza en Dios, ¿no? Que no es un Dios muerto, que no es un Dios que está muy bonito las historias que nos cuentan, sino que es real y que está entre nosotros hoy, ¿no? Sí. Ese es el poder de la palabra también, ¿no? Yo creo que es el único libro de la historia que tiene el mismo poder hoy que hace 2000 años, claro. Y que no pasa de moda, ¿no? Hay cosas en la vida hoy, todo pasa de moda muy rápido, pero la palabra de Dios tiene poder y es increíble ver, como tú has comentado y hemos estado hablando, que eso nos alcanza hoy, ¿no? Que Dios quiere que nosotros veamos lo que Jesús vio con sus ojos, que lo veamos nosotros hoy, ¿no? Como Dios puede traer sanidad, Dios puede traer salvación y que además Dios nos quiere usar a nosotros, no sabemos por qué, quizá eso viene más, lo vamos a ver próximamente, pero es una realidad, ¿no? Que la palabra de Dios es eterna y es real. Así es. El episodio que hemos visto acaba con el pasaje de la hija de Jairo, ¿no? De Jesús va a su casa y cierra la casa y dice, bueno, aquí lo que va a suceder aquí es para pocos espectadores, no quiero montar un show. Sí. Y él humildemente se acerca a la niña, está dormida, según Jesús, nadie le cree, y le dice, Talita Kumi, levántate, ¿no? Y este episodio que hoy en día pondríamos 700 cámaras de fotos, de vídeos, haríamos un documental, grabaciones, haríamos un super show. Una entrevista a la hija. Entrevista, el making of de la entrevista y tal. Jesús se guarda el episodio para las personas más cercanas en un momento muy íntimo y muy trascendental. O sea, una niña muerta, ¿no? Resucita. Es algo que no pasa todos los días. Y Jesús no busca la fama, no busca la gloria, está muy preocupado por esa niña y por sus familias, ¿no? Y le dice Talita Kumi, ¿no? Está hablando del talit, la niña está envuelta en un talit, y le dice, bueno, quítate la cáscara, ¿no? El caparazón, la religión a veces, ¿no? Representa un poco estar dormido. Wow. A veces estamos dormidos, ¿no? Sí. Y Dios levanta, despierta, que tengo cosas que hacer contigo, ¿no? Estamos a veces dormidos, ¿no? La religión, la iglesia está dormida, está muy atenta, ¿cómo lo veis? ¿Quién responde? Buena pregunta. Sí, claro, es que al final intentamos meter a Dios en una caja, ¿no? Todo el tiempo es como que intentamos adaptarlo a lo que nosotros conocemos y es imposible porque Dios es ilimitado. Dios va más allá de lo que podamos imaginar o pensar, ¿no? Y yo creo que esa escena representa muy bien lo que comentabas, ¿no? Que muchas veces sí, creemos en Dios, pero realmente lo limitamos, ¿no? Y no vamos más allá, que ahí entra la fe, ¿no? Lo que estamos hablando, ¿no? Cuando tú tienes fe y crees lo que dice la palabra y lo pones en práctica, es cuando empiezas a ver lo que va más allá de tus límites, ¿no? y a conocer y experimentar ese Dios real que sobrepasa todo lo que podamos imaginar, ¿no? Y yo creo que en ese momento están pasando muchas cosas, ¿no? Es que está trayendo a la vida y está retando a la muerte, ¿no? Es que no hay nada que me limite, o sea, ni siquiera la muerte, que para nosotros los humanos, ¿no? Los hombres, es como nuestro mayor enemigo, ¿no? La última frontera. Exactamente, es como nuestro mayor enemigo. Quizás hemos descubierto cosas en vacunas, enfermedades, ¿no? Que hemos podido ir superando como civilización, por así decirlo, pero la muerte siempre es como nuestra pared, ¿no? Como nuestro tope. Y yo creo que ahí Jesús estaba dándonos a entender lo que realmente había venido a hacer, que era a vencer todo el límite y todo aquello que nos separa de Dios. Muy bien. Así es, ¿verdad? ¿No? Yo creo que esa es una buena conclusión. Estamos sin tiempo, pero si queréis añadir algo más, Alex. No, o sea, me pareció excelente todo lo que comentaba Pris, y lo que me asombra también de la historia es como la fe de Jesús, como su realidad ya llegó como golpeando la nuestra, porque claro, yo decía, no, ya estaban como haciendo la celebración del llanto y todo de cuando moría alguien, y él llegó diciendo, la niña no está muerta, está dormida. Entonces como su fe ya llega como confrontando nuestra propia realidad, y creo que muchas veces eso lo necesitamos también en nuestra fe, para que aunque nuestros ojos estén viendo algo, que nuestra fe o nuestra palabra, porque lo hablábamos antes, poder y autoridad, en muchos milagros lo vimos que era con la palabra. O sea, Jesús decía algo y eso se hacía. Entonces muchas veces necesitamos más que una fe como soñar o idealizar, es como decirlo, o sea, creerlo y mencionarlo, a pesar de que choque con la realidad. O sea, todo el mundo está viendo que todo está mal, todo el mundo está viendo que está muerto, todo el mundo está viendo como muerte, y yo llegar y decir, no está muerto, está dormido. Y es como, tú estás loco. Entonces es como un poco chocante, pero creo que también la fe se mueve por ahí. Muy bien, pues
Pris, Alex, Deb, gracias. Y a vosotros te reto a que le digas a Jesús, di la palabra, porque de verdad que no te va a dejar indiferente. Te vamos a dejar en la descripción unos enlaces y vamos a poner alguna descripción más para que podáis acceder y conocer más acerca del Mesías, de Jesús. Hasta pronto.